חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Buenas noches, iniciamos con Figuereta Rambam. Y hoy vamos a darle lectura a la carta que le escribió el Rambam a su hijo. Dice: presta atención, hijo mío, a la disciplina de tu padre y no deseche los consejos de tu madre. Esto está en Mishle 1.8. Habitúate a hablar amablemente a toda la gente en todo momento. Este proceder te protegerá de la ira, una máxima falla de carácter que induce a la persona a pecar. Nuestros rabinos nos enseñaron lo siguiente: todo aquel que se inflame preso de la ira estará sujeto a la disciplina del Beinón, tal como está escrito: destierra la ira de tu corazón y elimina el mal de tu carne. Esto está en Coelet 11.10. El mal al que aquí se hace referencia es el Beinón, tal como está escrito: y los perversos están destinados para el día del mal. Mishle 16.4. Una vez que te hayas alejado de la ira, la cualidad de la humildad entrará en tu corazón. Esta auténtica cualidad es la más sublime de todas las virtudes admirables, así como lo expresan las Escrituras. Siguiendo inmediatamente a la humildad viene el temor a Hashem. Mishle 22.4. A través de la humildad se intensificará en tu corazón el temor a Dios, ya que siempre tendrás presente de dónde has venido y a dónde estás destinado a ir. Te darás cuenta de que en la vida eres tan frágil como la larva o el gusano, y con más razón en la muerte. En ese sentido de la humildad, el que te recuerda de aquel ante quien serás convocado para el juicio, el Rey de la Gloria, de él está escrito: mira, el cielo y el cielo de los cielos no pueden contenerte a ti. 2 de Crónicas 6.18. Ni seguramente tampoco el corazón de los hombres. Mishle 15.11. Está escrito además: ¿no lleno yo el cielo y la tierra? Yirmeyahu 24.24. Dice Hashem: después de que hayas pensado seriamente sobre estas ideas, habrás de temer a tu Creador y estarás a salvo del pecado. Una vez que hayas adquirido estas magníficas cualidades, estarás feliz entre tus semejantes. Cuando tus actos muestren una genuidad sobre la humildad, cuando tengas una actitud modesta ante el hombre y temerosa ante Dios, cuando actúes cautelosamente frente al pecado, cuando el espíritu de la presencia de Dios se pose sobre ti, habrás de vivir el mundo del futuro. Y ahora, hijo mío, entiende claramente que aquel que tiene arrogancia en su corazón hacia otros hombres se rebela contra la soberanía del cielo, porque se está glorificando a sí mismo con las vestiduras propias de Dios, porque está escrito que Hashem reina y él viste el mando de la grandeza. Teilim 93.1. Porque en realidad, ¿de qué debería estar orgulloso el hombre? Si tiene riqueza, es Hashem quien lo hace próspero. Si posee honores, ¿no pertenece a Dios el honor? Tal como está escrito: la riqueza y el honor provienen de ti. Crónicas 29.12. ¿Cómo puede alguien glorificarse a sí mismo con el honor de su Creador? Si se enorgullece su sabiduría, has de entender que Dios puede quitarle el habla a los más competentes y despojar de la sabiduría a los ancianos. Job 12.20. De tal manera todos los hombres están en pie de igualdad frente a su Creador. En su furia, Él derriba a los encumbrados. En su buena disposición, Él eleva a los oprimidos. Por lo tanto, hazte humilde y de este modo a Hashem te elevará. Por esta razón, te explicaré de qué modo puedes habituarte y lograr la cualidad de la humildad y mantenerte siempre con ella. Que tus palabras tengan un tono amable. Mantén la cabeza inclinada. Baja tus ojos y eleva tu corazón hacia el cielo. Y cuando hables, no fijes tu mirada en tu interlocutor. Que todos los hombres se vean más grandes que tú ante tus ojos. Si alguien es más sabio o acaudalado que tú, deberás mostrar el respeto. Y si otro es pobre y tú fueras más rico o más sabio que él, considera que puede ser más virtuoso que tú. Si comete pecado, ello podría ser el resultado de un error por su parte, en tanto que tu transgresión sería deliberada. En todas tus palabras, acciones y pensamientos, en todo momento imagínate en tu corazón que estás de pie ante la presencia del sagrado y bendito es Él, y que su presencia se ha posado en ti. Verdaderamente,
La gloria de Hashem llena el universo. Habla con reverencia y temor, como lo haría un sirviente en presencia de su amo. Actúa con moderación en la compañía de otras personas. Si alguien te llama, no le respondas a gritos, sino que le contestarás amablemente, en un tono bajo de voz, tal como lo haría alguien en presencia de su consejero. Ten cuidado de estudiar siempre la Torá asiduamente, de manera tal que te será posible cumplir sus mandamientos. Cuando te levantes de tu estudio, pondera atentamente el contenido de lo que has aprendido y analiza qué es lo que puedes llevar a la práctica de ello. Revisa tus actos cada mañana y cada noche, y de esta manera podrás vivir todos tus días con un sentimiento de arrepentimiento. Expulsa los asuntos externos de tu mente. Cuando estás orando, prepara cuidadosamente tu corazón en la presencia del Sagrado. Purifica tus pensamientos y pondera tus palabras antes de pronunciarlas. Condúcete de acuerdo a estas normas en todos los esfuerzos que realices mientras vivas. De esta manera habrás de evitar seguramente las transgresiones. Tus palabras, acciones y pensamientos serán intachables. Tu plegaria será pura y clara, sincera y placentera para Dios, el que es bendito, y será tal como está escrito. Cuando tú preparas sus corazones para concentrarse, tú estás atento a sus plegarias. Tehilim 17. Lee esta carta una vez por semana y no descuides nada de su contenido. Cúmplela, y al hacerlo condúcete según ella y en los caminos indicados por Hashem, que sea el bendito, de modo de que puedas tener éxito en tu conducta y ser merecedor del mundo del futuro, que permanece escondido y destinado a los virtuosos. Cada día en que leas esta carta, el cielo responderá a los deseos de tu corazón. Amén. Sí. Entonces, bueno, esa es la carta que escribió el Ramban, la Anita de More, su hijo. Y bueno, hoy vamos a iniciar con el primer párrafo. No un párrafo, más bien una pequeña porción del versículo que dice: presta atención, hijo mío, a la disciplina de tu padre y no deseche los consejos de tu madre, que es Mishle 1:8. Y bueno, aquí el punto es el rol de los padres, la transmisión de los patrones de formación del carácter. En este versículo se pone énfasis en la responsabilidad de los padres en lo que respecta a moldear a sus hijos, aun cuando no fuera capaz de enseñarle a su hijo los textos reales de la Torá, la Mishnah y la Gemara, estará no obstante obligado a instilarle los valores y las enseñanzas morales de la Torá. En nuestro caso serían de las 7 leyes. Los padres deben siempre ser conscientes del hecho de que las mitzvot son hereditarias en un cierto sentido, del mismo modo en que los padres transfieren sus genes a su descendencia, determinando de esta forma sus características físicas. Les transmiten también sus actitudes, valores y rasgos de carácter a sus hijos. En realidad, aquellos padres que no pueden controlar su ira habrán de criar hijos de temperamento violento. Bueno, aquí es una parte muy interesante que de alguna forma ya la medicina ha demostrado esto, ¿no? Que genéticamente gran parte de las cosas que los padres llegaron a hacer pues, se transmiten a los hijos. Entonces aquí una parte que nos llama de alguna manera la atención, no nada más el Ramban de Anita de More, sino también el Ramjal y otros sabios, es de que cuando uno vaya a un matrimonio, siempre lo más indicado es que uno haya ya previamente trabajado todos sus rasgos de carácter, para que de esa manera pues sea ya también en otra genética de alguna manera, ¿no? Porque al final de cuentas también cuando uno empieza a trabajar en los no malos, sino más bien los atributos que no son del todo adecuados, que se tengan en exceso, pues de alguna manera eso va a ayudar también a que posteriormente haya una mejor educación tanto del padre, y eso a su vez se pueda transmitir a los hijos. El rabino Son Sevi Finkel, el alter de Shabbat, escribió lo siguiente, dice: el hijo de una buena familia que robó manzanas de un carro no se convirtió en un ladrón de la noche a la mañana. El hecho tiene sus raíces en generaciones anteriores. Tal vez su muy piadoso abuelo se escondió tras la abimá de la sinagoga, en nombre de la humildad, pero su acto contenía un vestigio de engaño, porque estaba actuando más piadosamente de lo que era realmente. Su estudioso hijo avanzó un paso más adelante y robó,
Hidushei Torah de otros eruditos, recitándolos en su propio nombre. Su nieto en su tiempo se convirtió en un ladrón de manzanas. Un tratado entero de la Mishnah está dedicado al estudio de la ética judía. Ese tratado de ejercitación de las normas morales lleva al hombre apropiado. Entonces en este caso es el Avot, padres, ¿no? Entonces un padre es aquel que realmente, en base a este alter, va a ser aquel que traiga o transmita de alguna manera a sus hijos normas, estándares muy altos de moral y ética de sus hijos. Bueno, aquí es algo muy simple, ¿no? Que nos dice esa historia de que ese varón, pues al principio actuaba en forma piadosa, pero dice que no era normal que él actuara así, estaba de alguna manera yendo más allá de cómo él realmente era. Su nieto dice que robaba palabras de Torah, escuchaba estudios de Torah y él decía que había llegado a esa conclusión, entonces ya estaba robando y finalmente dice que desencadena en que pues la última generación pues ya fue un niño que robó manzanas, ¿no? Entonces bueno, si eso es así en algo que es sagrado, pues ¿qué podemos pensar de algo que no se tenga ese grado de santidad? Para infundir la reverencia, dice, los padres deben generar en sus hijos un espíritu de reverencia y temor a Dios. El Or HaXaim Kadosh, en el comentario a Devarim 31:13, expresa lo siguiente: un niño debe ser educado para temer a Dios, desde la más temprana edad posible, aun cuando fuera demasiado joven para comenzar el aprendizaje formal de la Torah. Deberá ser preparado para sentir temor al cielo, dado que habrá de permanecer temeroso de Dios por el resto de su vida. En otra parte, el Or HaXaim dice en Vayikra 19:3, hombres santos me dijeron que cuando una persona se encuentra abrumada por pensamientos impuros y que su impulso maligno amenace con tentarlo a pecar, solo existe un poderoso recurso preventivo. Uno debe proyectar una imagen mental de sus padres, y cuando los vea ante él, se habrán de reforzar en su interior las fuerzas de la santidad y habrá de encontrar por sí mismo dentro de sí la energía para vencer la tentación. De este modo, la esposa de Potifar casi logró tener éxito en seducir a Joseph, hasta que se le apareció la imagen de su padre Jacob y le ayudó a vencer su pasión. Eso explica el orden de los versículos de la Torah. Primero la Torah ordena: Kedoshim Tieyu, sé sagrado. Inmediatamente después ordena: todo hombre debe temer a su madre y a su padre, como si dijera: si deseas protegerte de la tentación, teme a tus padres e imagínatelos que están ante ti. Tal como se menciona en nuestra introducción, el Ramban dirigió esta carta a su hijo Nachman. El Ramban escribió otra carta a su hijo Shlomo, que estaba al servicio del gobierno español. En esta, el Ramban enfatizó los beneficios que le resultaba a un hijo: pensar siempre en las enseñanzas de sus padres. Hijo mío, recuérdame siempre y permite que la imagen de mi semblante esté siempre presente ante tus ojos. No permitas que nunca se aparte de ti. Aleja de tu corazón el deseo de hacer algo que sabes que aborrezco. Permanece siempre conmigo, observa los mandamientos de Dios y vive. Bueno, esto para un yudí que viene de una familia de rabinos y de gente de una manera muy, muy sagrada, muy apegada al Creador, pues yo creo que sería algo sencillo, ¿no? En nuestro caso, pues que de alguna manera yo creo que la mayoría no tenemos familias que estén en este camino, de alguna manera ahí se nos va a dificultar más, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que tendríamos que pensar, imaginarnos sería un gran jajam, ¿no? Que nos de alguna manera nos inspire, y si, inclusive, o sea, si nosotros pensamos, ¿no? O como a veces decimos, ¿no? Dice mi rabí Mizrahi. Entonces igual yo diría a mí no personal digo mi Rebbe Nachman, ¿no? Entonces podremos imaginarnos esas figuras que están delante de nosotros, ¿no? En el caso de ustedes, la Rebetzin o algún Moshe, no sé, alguien que tenga las matriarcas, claro. Entonces pensar que cómo actuarían ustedes si estuviese una matriarca ahí o nosotros un patriarca ahí, ¿no? Eso nos podría ayudar a poder agarrar la fuerza necesaria. Ahora, lo más sencillo sería pensar en ese momento y decir que Hashem está viendo. Estoy ante el Rey de Reyes, entonces cómo mejor actúo como Él espera que yo actúe. Tener esa conciencia de que siempre está Kadosh Baruj Hu viendo cada momento que hacemos. La recompensa por la verdad. El Shalom Kadosh
aconseja a los padres que si desean dejar una impresión imborrable en sus hijos, deberán ubicar en un plano de máxima importancia la cualidad de la honestidad. El niño que es preparado para adoptar el código del honor podrá confiarse en que habrá de actuar correctamente bajo cualquier circunstancia, mucho después que sus padres hayan ido. El Shalom Kadosh relata que cuando vivía en Jerusalén, conocía a un Yehudí sefardí muy piadoso, que jamás habría de desviarse de la verdad por nada del mundo. Este Hasid sefardí le explicó al Shalom que su escrupulosa honestidad era el legado de su padre. Cuando era un niño pequeño, su padre le prodigaba una lluvia de regalos. Si le confesaba sus travesuras, se admitía la verdad al respecto. Por otra parte, su padre habría de castigarlo severamente por decir una mentira. El pequeño jamás olvidó esas lecciones. Entonces, una motivación. Si de repente vemos que hay mentiras, pues sí, bueno, si me dices la verdad, te voy a comprar un pastel, te voy a comprar un chocolate, ¿no? Motivar al niño a que siempre diga la verdad, y cuando diga mentira, pues castigarlo. Ahora aquí viene una pregunta: ¿qué pasaría con los que ya no son tan niños? Pues bueno, habría que ver a lo que les guste, ¿no? A lo mejor ya no son los chocolates, ya no es dinero, no puede haber algo así. La verdadera compasión. Le resulta sumamente apropiado al Ramban comenzar su carta de consejos morales a su hijo con el versículo que dice: presta atención, hijo mío, a la disciplina de tu padre y no deseches los consejos de tu madre. Rashi explica que la disciplina de tu padre se refiere a los textos y reglas básicas de la Torá de Dios como están recopilados en la ley oral y escrita que le fueron dadas a Moshe en el Sinai. Los consejos de tu madre se refieren a las vallas y medidas de protección que los rabinos introdujeron en cada generación para mantenerse a la gente alejada del pecado. Rab Mordechai Gifter, el Rosh Yeshiva de Tel Sheh, hace una fascinante observación. Los saduceos, los caraitas, los reformadores y los secularistas, quienes despreciaron la tradición rabínica, siempre trataron de caracterizar a los sabios como hombres sin corazón e insensibles, quienes introdujeron miriadas de leyes restrictivas sin ninguna preocupación por las verdaderas necesidades y preocupaciones de la gente. Los falsificadores de la verdad alegan que la Torá recibida por Moshe era flexible y colmada de compasión, y que fueron los rabinos que vinieron posteriormente los que transformaron el judaísmo con su estricta opresora inflexible y petrificada halajá. Pero es el rey Shlomo, el más sabio de todos los hombres, quien revela esta acusación como un maligno libelo. Él describe el texto básico de la Torá como la disciplina de tu padre, en tanto que describe las medidas de protección de los rabinos como los gentiles consejos de tu madre. Arad Gifter explica todo esto mediante una parábola. Había una vez un muchacho que tenía una debilidad por la buena comida. Para el gran desaliento de sus padres, se abrió un restaurante no kosher de 5 estrellas, justo en el medio de la comunidad. La que me llama la atención que sea un restaurante de 5 estrellas. No tengo idea. El padre sabía que su hijo se vería sumamente tentado por esas delicias culinarias, por lo que le advirtió firmemente que nunca comiera en el nuevo restaurante, bajo pena de ser castigado severamente. La madre conocía mejor a su hijo y se dio cuenta de que si pasaba por la vidriería atiborrada de suculentos manjares treif o si olía los olores que flotaban desde la cocina, resultaría demasiado para que él pudiera resistirlo y que sucumbiría fácilmente a sus deseos. Por dicho motivo, la madre le formuló a su hijo una severa advertencia que era más dura que la de su esposo. Hijo mío, no te atrevas a acercarte a la distancia de una cuadra de ese restaurante treif. Si te sorprende en alguna parte cerca de ese lugar, recibirás la paliza de tu vida. ¿Es esa madre cruel y desalmada? Por el contrario, ella resulta más sensible a la debilidad de su hijo y se siente más dolida en mayor grado por su posible sufrimiento. Es el amor y su preocupación por él que lo obligan a ser más estricta. El ejemplo se aplica a la Torá igualmente. La ley escrita y oral dadas a Moshe constituyen las bases absolutas, los firmes fundamentos de la ley judía para siempre. Ellas se asemejan a la absoluta disciplina del Padre. Sin embargo, el Todopoderoso designó a los sabios de cada generación para que actuaran como madres que guían al pueblo judío. Fue la Torá la que indicó la responsabilidad de los sabios para establecer medidas de seguridad
para evitar la transgresión de los mandamientos. Berritva, Rosh Hashanah 16b y Jinuj 26. Los compasivos sabios eran dolorosamente conscientes de las falencias y debilidades de su propia y de las futuras generaciones. Por lo tanto, las estrictas leyes rabínicas no son de manera alguna despiadadas, sino que son realmente la afectuosa evidencia de la honda preocupación y del amor que se asemeja al cariño que una madre siente por sus hijos. El Rambán escribió esta carta personal a su hijo, en la cual evidentemente muestra sensibilidad por las específicas necesidades espirituales de su hijo. La carta está escrita tanto con la firmeza paternal como con el sentimiento materno. Este es un efecto, es un contenido de las midot, debido a que midot significa literalmente medidas, lo cual implica que en primer lugar se establecen las absolutas reglas y principios de conducta, para luego aplicarlos mediante medidas específicas para satisfacer las necesidades espirituales del individuo. Okay. Pues bueno, esa fue la primera lección. En base a: presta atención, hijo mío, a la disciplina de tu padre y no deseches los consejos de tu madre. Entonces bueno, fue una explicación bastante bonita. Además de todo esto, yo creo que la idea principal, la que a mí me queda así como que más entendible y aplicable, es esa parte, ¿no? De que vamos a encontrar que la ley, ahora sí que de alguna forma, si pensamos, sabemos que eso es para el pueblo de Israel, ¿no? Pero sin embargo, algo que hemos platicado mucho, ¿no? De que son 7 leyes, esto si las desglosamos, pues seguramente vamos a sacar más de 100 leyes. A su vez, eso podemos decir que sería: escucha la disciplina de tu padre, no pone atención a la disciplina de tu padre, o sea, lo que ya está escrito, lo que Hashem te dio a través de la escritura, y no has hecho los consejos de tu madre. Entonces aquí serán todas aquellas otras partes que de alguna manera el Majida puede abrazar para marcar un cerco y no transgredirlo, ¿no? ¿Y en dónde recaería no has hecho los consejos de tu madre? Pues precisamente en la ley que es establecer cortes y leyes de justicia, establecer cercos de alguna manera para evitar que transgredas las leyes que tu padre pide que prestes atención. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין
רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך